Nunca pensé que esas palabras saldrían de su boca. Así no. Así no. No fue una discusión acalorada ni un grito de rabia. Fue peor, fue frío, mesurado, como si lo hubiera ensayado frente a un espejo antes de decírmelo. Esta casa ya no es para ti. No alzó la voz. No me insultó. No dudó. Simplemente me miró como si fuera alguien que se hubiera cruzado en su camino. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos en silencio. Yo había criado a ese hombre. Lo había apoyado cuando no podía caminar. Había renunciado a mis propios sueños para que él pudiera tener los suyos. Y ahora estaba frente a mí, diciéndome que tenía que irme. No pregunté por qué, no supliqué, no lloré. Porque cuando el abandono viene de un hijo, el dolor es tan profundo que ni siquiera sabe cómo expresarse. Permanecí en silencio. Él interpretó mi silencio como debilidad, como rendición, como derrota. No sabía que este silencio era todo lo que me quedaba, y también lo más peligroso. Mientras empacaba mis cosas, sentí algo extraño. No era solo tristeza, era una mezcla de incredulidad y claridad. Estaba desconcertada. Fue como si, de repente, pudiera ver toda nuestra historia desde fuera. Recordé las noches de insomnio, las veces que defendí sus errores delante de los demás, las oportunidades que perdí para no dejarlo solo. Todo esto pasó por mi mente mientras doblaba la ropa, parte de la cual ya ni siquiera sabía que era mía. Estaba en otra habitación. No me ayudó, no se despidió. Ni siquiera se me acercó una vez. Incluso antes de cruzar el umbral, actuó como si mi existencia fuera algo del pasado. Eso fue lo más doloroso. No el hecho de que se fuera, sino que me borrara tan fácilmente. Salí de casa con una bolsa en la mano y una pregunta ardiendo en mi interior. ¿Cuándo dejé de ser su madre y me convertí en una carga? No había nadie esperándome afuera. No tenía a dónde ir inmediatamente. Vagué sin rumbo un rato, intentando mantener la compostura. No quería que nadie me viera así. No quería explicaciones. No quería lástima. Solo quería entender. Había señales. Ahora lo sabía. Pequeños gestos, largos silencios, respuestas cortas. Las había justificado todas. Me dijo que estaba cansado, que tenía problemas, que solo era una fase. No quería ver crecer la distancia entre nosotros. Porque aceptar que un hijo se ha ido es aceptar una pérdida sin nombre. Esa noche dormí en un lugar prestado. La cama era incómoda, pero no importaba. Lo que me impidió descansar fue la mirada en su rostro cuando me dijo que me fuera. No había odio en sus ojos, tampoco amor, solo indiferencia. Y la indiferencia de un niño pesa más que cualquier insulto. No lloré esa noche. No podía. Mi cuerpo estaba tenso, muy alerta. Era como si algo dentro de mí supiera que esto no era solo el final, sino el comienzo de algo más grande. A la mañana siguiente me miré al espejo y apenas me reconocí. No por el cansancio, por mi expresión. Era la mirada de alguien desplazado, pero también vi algo más. Vi recuerdos. Vi todo lo que él no sabía, todo lo que nunca le conté, todo lo que guardé en silencio durante años. Y por primera vez entendí algo con claridad. Mi hijo conocía mi rol, pero desconocía mi historia. Desconocía las decisiones que tomé de pequeña. Desconocía mis sacrificios invisibles. Desconocía las cosas que protegía, incluso de él. Y lo más importante, yo desconocía que esa casa, esa vida, ese pasado, no era tan simple como él creía. No sentí un impulso inmediato de venganza. No pensé en el castigo, ni en la confrontación. Lo que sentí fue algo más frío,
más profundo, paciencia. Porque cuando alguien te echa, creyendo que te lo ha quitado todo, suele olvidarse de comprobar lo que sabes y lo que no sabes. Decidí no volver a llamarlo, no para explicarme, no para justificarme. El silencio, una vez más, se convirtió en mi refugio. Pero esta vez, no era el silencio del dolor. Fue un silencio estratégico. Sabía que tarde o temprano, el pasado llamaría a mi puerta, y cuando lo hiciera, no estaría en condiciones de responder. Pasaron los días, y no recibí ni una sola llamada. Él nunca me llamó, ni siquiera un mensaje, ni siquiera una pregunta casual. Era como si hubiera dejado de existir en su mundo en cuanto entré por la puerta. Al principio, este vacío me dolió, no por la ausencia en sí, sino por su significado. Durante años, había sido su apoyo, su punto de referencia, su hogar emocional. Y ahora, de repente, no merecía ni una sola palabra. A menudo me preguntaba si había fallado como madre. ¿Le había dado demasiado poco? ¿Lo había sobreprotegido o no lo había preparado para la gratitud? Estas preguntas me atormentaban durante largas noches, en las que el silencio se volvía insoportable. Pero poco a poco, algo dentro de mí empezó a encajar. Me di cuenta de que el problema no era cuánto le había dado, sino lo que había callado. Había cosas que nunca le conté. No porque no fueran importantes, sino porque creía que protegerlo significaba soportar toda la carga sola. Decisiones difíciles, acuerdos que tomé pensando en su futuro, sacrificios que hice para que tuviera una vida estable. Nunca hice esto esperando reconocimiento. Lo hice por amor. Pero ahora entiendo que este amor silencioso también creó una imagen incompleta de mí. Mi hijo siempre me vio como alguien que siempre estaba ahí, siempre sumisa, siempre obediente. Nunca me vio como alguien con límites ni poder. Y esta percepción errónea tuvo consecuencias. Recuerdo momentos específicos, conversaciones inconclusas, decisiones tomadas sin consultarme, comentarios que menospreciaban mi opinión. Los ignoré. Me dije a mí misma que no valía la pena discutir, que no quería problemas. Hoy veo esas escenas de otra manera. No fueron simples malentendidos, fueron señales. La casa que él dijo que ya no era para mí, no era solo un espacio físico. Era el símbolo de una relación de la que me estaba distanciando poco a poco. Sin embargo, no sentí odio, sentí claridad. Había aprendido algo fundamental. Si alguien cree que puede apartarte de tu tarea sin consecuencias, es porque desconoce toda la historia y no lo sabía todo por completo. Conocía cada detalle. Sabía cómo se firmaban algunos documentos. Sabía qué decisiones tomé cuando él aún no era adulto. Sabía por qué algunas cosas estaban a mi nombre y no a él. Nunca usé esta información como arma. Nunca lo mencioné. Nunca lo insinué. Hasta ahora, no porque quisiera vengarme de mi hijo, sino porque ya no estaba dispuesta a desaparecer. El silencio que elegí no era pasividad, era observación. Observaba cómo se desarrollaban las cosas sin mí, cómo actuaba en un espacio que creía completamente suyo. Y sabía que el equilibrio no duraría mucho, porque los secretos no duran para siempre. Y el pasado siempre encuentra la manera de volver. Mientras tanto, comencé a reconstruirme en otros aspectos, no físicamente, sino internamente. Me permití llorar sin juzgar. Me permití lamentar sin intentar justificar mi dolor. Me permití aceptar que me habían desplazado, pero no borrado. Eso marcó una gran diferencia. Por primera vez, no sentí la necesidad de volver.
No quería recuperar la casa. No quería confrontarlo. No quería darle explicaciones. Dejarle creer que estaba progresando era parte del proceso, porque cuando una persona se siente demasiado segura, deja de mirar atrás, y ahí es donde sale la verdad. A veces, el mayor error del que empuja es creer que no tiene nada que perder. Y cuando piensa eso, baja la guardia. No tenía prisa. Había aprendido que la paciencia no siempre significa rendirse. A veces es estrategia. A veces es honor. A veces se trata simplemente de saber que llegará en el momento adecuado. No sabía exactamente cuándo ocurriría el cambio, pero sabía que ocurriría, porque las historias construidas sobre silencios malinterpretados siempre se derrumban. Y sin duda, fue uno de ellos. Al principio, mi ausencia no le incomodó. Eso fue lo más doloroso de aceptar, cuando lo entendí después. Para él, yo no era una pérdida inmediata. Era un obstáculo removido, un espacio liberado, una presencia que, según creía, ya no era necesaria. La casa se volvió silenciosa, de otra manera. No con tristeza, sino con una sensación de control. Todo estaba exactamente como él quería, sin preguntas, sin observaciones, sin alguien que recordara cómo habían sido las cosas antes. Durante los primeros días, se convenció de que había hecho lo correcto. Se decía que yo estaría mejor en otro lugar, que necesitaba independencia, que ya era hora de que él viviera sin cargas. No se preguntó si yo había tenido opción. Pero la tranquilidad dura poco cuando está construida sobre una verdad incompleta. Empezó con algo pequeño, un detalle insignificante, un documento que no encontró donde creía que debía estar. No era importante en ese momento, pero sembró una duda, una sensación incómoda de que algo no encajaba del todo. Buscó entre papeles antiguos, archivos que no revisaba desde hacía años. Encontró fechas, firmas, nombres. Algunos le resultaban familiares, otros no tanto. Y ahí apareció la primera grieta. Se dio cuenta de que muchas decisiones importantes habían sido tomadas cuando él aún no tenía edad legal para entenderlas, que ciertos acuerdos no llevaban su firma, sino la mía, que algunas propiedades, aunque él las habitara, no estaban completamente a su nombre. Eso le molestó, no porque sospechara de mí. Todavía no. Le molestó porque no recordaba haber preguntado, porque asumió que todo había sido automático, que las cosas simplemente habían sucedido a su favor. Pero no fue así. Yo había elegido, yo había firmado, yo había renunciado a otras opciones para asegurarle un futuro. Y él nunca lo supo. Esa noche no durmió bien. No por culpa, sino por inquietud. Algo dentro de él empezó a moverse. Una sensación incómoda de que había expulsado a alguien sin conocer realmente su lugar en la historia. Aún así, no me llamó. El orgullo es fuerte cuando aún no se ha quebrado. Pasaron los días, y la incomodidad creció. No como un remordimiento claro, sino como una duda persistente. Empezó a preguntarse por qué nunca le hablé de ciertos temas. ¿Por qué siempre evitaba conversaciones sobre papeles, herencias, decisiones pasadas? Recordó frases que antes no había escuchado de verdad. Comentarios que yo hacía y que él descartaba como exageraciones. Advertencias suaves que nunca quiso profundizar. Ahora, esas palabras regresaban con otro peso. Empezó a sentir algo nuevo. Dependencia invisible. Se dio cuenta de que muchas cosas funcionaban porque yo las había sostenido. No solo en lo práctico, sino en lo legal, en lo emocional, en lo invisible. Mi presencia no era decorativa, era estructural. Y al quitarla,
La estructura empezó a mostrar fisuras. No era un colapso inmediato. Era una incomodidad constante. Una sensación de que el suelo no era tan firme como parecía. De que la seguridad que creía tener estaba sostenida por decisiones que no comprendía del todo. Y eso asusta. Buscó respuestas en otros. Habló con personas que conocían nuestra historia desde fuera. Hizo preguntas indirectas. Quiso confirmar que su versión era la correcta. Pero las respuestas no fueron tan simples. Algunos recordaban cosas que él no. Momentos en los que yo había tomado decisiones difíciles. Situaciones en las que había protegido intereses que no eran visibles. Sacrificios que nunca conté. Eso lo descolocó. Por primera vez, la imagen que tenía de mí empezó a resquebrajarse. Ya no era solo la madre que estaba siempre ahí. Empezó a verse como alguien con agencia, con poder, con información. Y ese descubrimiento llegó demasiado tarde. Porque yo ya no estaba allí para explicarle nada. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia. No porque alguien me informara, sino porque conocía los tiempos. Sabía que, tarde o temprano, la ausencia se volvería incómoda, que el silencio dejaría de ser alivio y se convertiría en pregunta. Y ese momento había comenzado. No sentía satisfacción, no sentía triunfo, sentía algo más frío, certeza. La certeza de que las decisiones tomadas sin comprender el pasado siempre tienen consecuencias. Y que expulsar a alguien sin conocer su verdadera posición en la historia es un error que se paga con dudas. Yo no necesitaba regresar para que eso ocurriera. El pasado estaba haciendo su trabajo. La duda, no sé, manifestó de forma clara. No fue una culpa directa, ni un arrepentimiento inmediato. Fue algo más incómodo, una sensación persistente de haber tomado una decisión sin comprender todas sus consecuencias. Mi hijo empezó a notar pequeños desajustes en su día a día. Cosas que antes funcionaban sin esfuerzo, ahora requerían atención. Llamadas que no sabía a quién hacer. Respuestas que no tenía. Trámites que nunca había gestionado solo. No eran grandes problemas, pero se acumulaban, y en cada uno de ellos aparecía la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo se resolvía esto antes? La respuesta era siempre la misma. Yo. Empezó a recordar escenas pasadas con una mirada distinta. Momentos en los que yo hablaba y él no escuchaba. Decisiones que yo intentaba explicar y que él interrumpía. Advertencias suaves que siempre parecían exageradas. Ahora esas palabras regresaban, pero sin mi voz. Eso las hacía más fuertes. Una tarde encontró una carpeta que no había visto antes. Estaba guardada en un lugar discreto, casi invisible. Dentro había documentos antiguos, algunos con mi nombre, otros con firmas que no reconocía del todo. No entendía todo lo que leía, pero entendió lo suficiente. Había cosas que no estaban como él creía. Había decisiones que no había tomado él. Había responsabilidades que no sabía que existían. Y, por primera vez, sintió miedo. No miedo a perder algo concreto, sino miedo a no entender su propia situación. A darse cuenta de que la seguridad en la que había vivido estaba sostenida por una base que nunca se tomó el tiempo de conocer. Eso quebró algo. Intentó llamarme. No, para pedirme perdón, todavía no. Quería respuestas. Quería confirmar que no estaba interpretando mal las cosas. Quería recuperar el control, pero yo no respondí. No por venganza, por coherencia. Había pasado años explicando, justificando, aclarando, siempre hablando desde un lugar de paciencia infinita. Ahora, el silencio era lo único honesto que podía ofrecer. Mi ausencia ya no era cómoda.
Era inquietante. Él empezó a darse cuenta de que no me había expulsado solo de una casa. Me había expulsado de la estructura que sostenía muchas cosas que daba por sentadas. Y eso no se arregla con una llamada. El orgullo comenzó a resquebrajarse. No de forma dramática, sino lenta. Como se rompe una pared por dentro antes de que aparezca la grieta visible. Empezó a preguntarse si había confundido independencia con dominio. Si había creído que crecer significaba desplazar. Esa confusión lo dejó solo frente a algo nuevo. Responsabilidad real, no la responsabilidad simbólica de ser adulto, sino la responsabilidad concreta de entender lo que se hereda, lo que se firma, lo que se protege y lo que se pierde. Y en ese proceso, yo aparecía constantemente en su mente, no como la madre que cuidaba, sino como la mujer que había decidido, que había sostenido, que había guardado información. Eso lo incomodaba profundamente, porque implicaba aceptar que me había subestimado. Mientras tanto, yo seguía en silencio. No esperaba nada, no deseaba que sufriera. Simplemente dejaba que el tiempo hiciera su trabajo. Sabía que la verdad no necesita ser anunciada cuando tiene peso suficiente. La distancia empezó a pesarle más que la presencia que había rechazado. Y esa era la señal. Cuando alguien comienza a extrañar, no a la persona, sino lo que esa persona sabía y hacía, el proceso de conciencia ya ha empezado. No sabía aún cómo terminaría todo. No sabía qué elegiría hacer, pero ya no podía ignorar una cosa. Me había echado sin conocer realmente a quién estaba echando. Al principio, intentó convencerse de que todo era una fase incómoda, un ajuste, una consecuencia normal de haber tomado una decisión difícil. Se repetía que yo estaría bien, que siempre había sabido adaptarme, que no necesitaba estar pendiente de mí. Pero esas frases empezaron a sonar huecas incluso para él. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente había cambiado. No había reproches ni discusiones, pero tampoco había calma. Todo parecía correcto en la superficie, pero por debajo, algo no encajaba. Empezó a sentirse observado por el pasado. Cada rincón le devolvía recuerdos que antes no tenían peso. Una silla vacía, un objeto que nunca se había preguntado por qué estaba allí. Pequeños detalles que antes formaban parte del fondo y que ahora reclamaban atención. No era nostalgia, era incomodidad. Se dio cuenta de que había expulsado a alguien sin cerrar realmente la historia. Había tomado una decisión rápida sobre una relación que llevaba toda una vida construyéndose, y ahora no sabía cómo continuar. Empezó a hablar de mí en pasado, incluso cuando nadie se lo pedía. Justificaba su decisión antes de que alguien la cuestionara. Eso era nuevo. Nadie le había exigido explicaciones, pero él las daba igual. Eso era culpa, aunque todavía no lo reconociera. Una noche, volvió a revisar los documentos, esta vez con más cuidado. Leyó fechas, revisó nombres, comparó información. Descubrió que algunas cosas que daba por seguras dependían directamente de decisiones que yo había tomado años atrás. No eran detalles menores, eran la base. Ahí fue cuando la pregunta dejó de ser ¿por qué se fue? Y se transformó en ¿qué hizo por mí que nunca quise ver? Ese cambio fue lento, pero irreversible. Empezó a recordar episodios que había minimizado, momentos en los que yo insistía en ciertos temas, conversaciones que él evitaba porque le incomodaban, advertencias que ahora tenían sentido. Por primera vez, entendió que mi silencio de años no había sido falta de carácter. Había sido contención,
protección, estrategia, y eso lo enfrentó a una verdad difícil. Me había tratado como alguien débil, cuando, en realidad, había sido quien sostenía más de lo que él imaginaba. Intentó hablar conmigo de nuevo. Esta vez, no para preguntar, sino para explicar. Para decir que quizás había exagerado, que no quiso herirme, que las cosas se habían salido de control. Pero yo seguía, sin responder. No porque no escuchara, sino porque ahora la iniciativa debía venir de otro lugar. Las palabras dichas por impulso no reparan decisiones profundas, y yo ya no estaba dispuesta a aceptar medias explicaciones. Él empezó a sentirse solo de una forma distinta, no como cuando uno está físicamente solo, sino como cuando se da cuenta de que rompió un vínculo que no sabía cómo reconstruir. Y esa soledad pesa más. Empezó a preguntarse, ¿qué dirían los demás si supieran la historia completa? Si entendieran lo que había detrás de mi salida. Si conocieran los sacrificios, las decisiones, los silencios. Por primera vez, sintió miedo a ser juzgado. No por lo que hizo, sino por no haber querido entender. Y ese miedo lo llevó a un punto nuevo: la duda sobre sí mismo. ¿Había confundido autoridad con ingratitud? ¿Había llamado independencia a la expulsión? ¿Había creído que crecer significaba borrar el pasado? Esas preguntas no lo dejaban en paz. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida en otro lugar. No con rencor, sino con distancia. Sabía que, tarde o temprano, el ciclo se cerraría de alguna forma. No necesariamente como él esperaba, porque cuando alguien te expulsa, creyendo que lo sabe todo, suele olvidar que hay historias que no se cuentan completas. Y yo aún no había dicho la mía. Él empezó a entender algo esencial. No se puede heredar solo lo que se ve. También se heredan decisiones, silencios y verdades ocultas. Y esas verdades, cuando salen a la luz, cambian todo. No sabía aún cuál sería el precio, pero ya intuía que lo habría. Y esta vez, no sería yo quien lo pagara. La verdad no apareció de golpe. Nunca lo hace. Llegó como llegan las cosas que cambian una vida, despacio, sin ruido. Cuando uno cree que ya entendió todo, mi hijo empezó a investigar más de lo que había planeado. No porque quisiera saber de mí, sino porque necesitaba sentirse seguro. La duda había crecido demasiado como para ignorarla. Y cuando alguien duda de su propia estabilidad, empieza a buscar respuestas donde antes no miraba. Fue entonces cuando habló con una persona del pasado. Alguien que conocía la historia desde antes de que él pudiera recordarla. No buscaba una confesión, solo confirmar que todo estaba en orden. Pero lo que escuchó no fue lo que esperaba. Descubrió que la casa no era simplemente la casa familiar, que no había llegado a nuestras manos de forma automática, que hubo decisiones difíciles, renuncias y acuerdos silenciosos. Y, sobre todo, descubrió que yo había sido quien eligió. Durante años, protegí información que no creí necesario compartir. No por engaño, sino por responsabilidad. Había promesas que hice cuando él era niño, compromisos que asumí para asegurarle un futuro sin conflictos. Renuncié a beneficios personales para evitar disputas, problemas legales, rupturas innecesarias. Nunca quise que cargara con eso. Pero al hacerlo, también construí una imagen incompleta de mí. Mi hijo siempre creyó que todo estaba resuelto, que el pasado no tenía peso. No sabía que hubo momentos en los que una sola firma mía evitó que perdiéramos todo. No sabía que hubo personas que intentaron aprovecharse, ni que yo
me enfrenté a ella sola. Y ahora, al descubrirlo, entendió algo que le resultó insoportable. Yo no era una figura pasiva en su vida. Era una pieza central. Eso lo descolocó profundamente. La herencia, que él daba por sentada, empezó a verse distinta. Ya no como un derecho automático, sino como el resultado de decisiones conscientes. Decisiones que no había tomado él. Y ahí apareció el miedo real. No a perder bienes, sino a perder legitimidad. Empezó a preguntarse si realmente tenía derecho a todo lo que había reclamado como suyo, si su autoridad se sostenía en hechos o solo en costumbre, si había confundido el rol de hijo con el de dueño. Esa confusión lo llevó a un punto crítico. Por primera vez, desde que me echó, consideró la posibilidad de que hubiera cometido un error irreparable. Mientras tanto, yo seguía en silencio. No porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque sabía que ese proceso debía ser suyo. Las verdades que se imponen desde fuera se rechazan. Las que se descubren desde dentro transforman. Recordé el día en que tomé la decisión de no contarle todo. Era joven, inseguro. Pensé que protegerlo significaba simplificarle la vida. No quería cargarlo con historias complejas, con sacrificios invisibles, con tensiones que no necesitaba entender aún. Pero el tiempo pasó, y nunca encontré el momento adecuado para explicarlo todo. Tal vez porque sabía que, cuando lo hiciera, cambiaría la forma en que me veía, y no estaba segura de querer eso. Ahora, esa decisión regresaba como una sombra. Mi hijo empezó a hablar de mí con otros. No para criticarme, sino para entenderme. Eso fue nuevo. Preguntaba cómo era antes, qué había hecho, porque siempre estaba tan pendiente de ciertos detalles. Las respuestas no fueron simples. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con incomodidad, algunos incluso con juicio. No porque yo fuera perfecta, sino porque mi historia no encajaba con la versión que él había construido. Eso lo enfrentó a algo difícil. No solo me había expulsado a mí, había expulsado una parte de su propia historia. Y recuperar eso no sería fácil. Empezó a pensar en la herencia de otra manera. Ya no como un cierre, sino como una responsabilidad. Como algo que no se recibe solo por vínculo, sino por comprensión. Y esa comprensión aún no la tenía. Intentó imaginarme regresando. ¿Cómo sería pedirme que volviera? ¿Qué palabras usaría? ¿Qué explicaciones tendría sentido ofrecer? Pero cada intento mental chocaba con la misma realidad. No sabía desde dónde hablarme, porque ya no bastaba con decir perdón. Había cuestionado mi lugar, había minimizado mi historia, había creído que podía borrarme sin consecuencias. Y ahora entendía que nada de eso era tan simple. Yo, por mi parte, no esperaba una disculpa inmediata. No pensaba en castigos ni en condiciones. Solo sabía una cosa: el regreso, si ocurría, no sería al mismo lugar. Porque una vez que se rompe la imagen de debilidad, no se puede volver a fingirla. Y él estaba empezando a darse cuenta de eso. No fue inmediato, tardó más de lo que yo esperaba. Mi hijo no vino cuando empezó a dudar. No vino cuando descubrió los primeros documentos. No vino cuando entendió que había cosas que no sabía. Vino cuando sintió que estaba perdiendo el control. Ese fue el verdadero detonante. Durante semanas, intentó sostener una imagen de seguridad que ya no tenía. Frente a los demás seguía hablando con firmeza, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Porque cuando uno se da cuenta de que no conoce toda la historia,
Empieza a temer lo que aún no ha descubierto. Y ese miedo creció. Empezó a pensar en escenarios, en consecuencias, en posibilidades que nunca había considerado. Se preguntó qué pasaría si ciertas decisiones del pasado salían a la luz, si ciertas verdades se volvían imposibles de ignorar. Y en todas esas preguntas, yo aparecía como una figura central, no como la madre a la que había echado, sino como la mujer que sabía demasiado. Eso lo incomodó profundamente. Fue entonces cuando decidió buscarme. No llegó con humildad, no llegó con palabras claras, llegó con una mezcla confusa de necesidad y orgullo. Yo lo supe antes de verlo. Cuando alguien que te expulsó decide volver, el ambiente cambia. El aire se vuelve denso, el tiempo se ralentiza, todo dentro de ti se prepara, aunque no sepas exactamente para qué. Escuché el golpe en la puerta, y no me sorprendí. Me tomé mi tiempo, no por crueldad, por conciencia. Sabía que ese momento no era solo suyo, también era mío. Cuando abrí, lo vi distinto, no derrotado, pero tampoco seguro. Sus ojos ya no tenían la firmeza de antes. Había algo nuevo en su mirada. Cautela. No me abrazó, no pidió perdón, dijo mi nombre. Solo eso, y en esa palabra había más dudas que certezas. Me habló de cosas prácticas, de papeles, de asuntos pendientes, de temas que necesitaban aclararse. No mencionó el día en que me echó. No habló del dolor. No reconoció el daño. Hablaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo siguiera ocupando el mismo lugar. Lo dejé hablar, porque a veces el silencio es la mejor forma de permitir que alguien se revele. Mientras hablaba, entendí algo con claridad absoluta. No había venido a reconciliarse. Había venido a asegurarse. Quería saber qué sabía yo, qué recordaba, qué había decidido en el pasado. Y sobre todo, quería saber si aún tenía control. Eso fue lo que terminó de cambiar todo dentro de mí. No sentí rabia, no sentí tristeza, sentí distancia. Por primera vez, lo vi no como mi hijo, sino como alguien que había confundido el amor con la posesión, que creyó que podía expulsarme y luego volver cuando le conviniera, y comprendí que ese error debía ser corregido. No levanté la voz, no lo confronté, le respondí con calma. Le dije que había cosas que no se aclaran de pie en una puerta, que algunas decisiones no se deshacen con una visita improvisada, que el pasado no se revisa solo cuando empieza a incomodar. Vi cómo su expresión cambiaba. No esperaba eso. Esperaba lágrimas. Esperaba reproches. Esperaba debilidad. Y no encontró nada de eso. Solo encontró límites. Eso lo descolocó. Por primera vez, desde que me echó, entendió que yo ya no estaba disponible de la misma manera, que el vínculo que había roto no se reconstruye automáticamente. Y ahí apareció algo nuevo en su rostro. Miedo. No al castigo, al vacío, porque entendió que al expulsarme, no solo había perdido una presencia, sino una protección, un conocimiento, una estabilidad que nunca valoró hasta que dejó de tenerla. Intentó justificar su comportamiento. Dijo que estaba bajo presión, que había influencias externas, que no había querido llegar tan lejos. No lo interrumpí, porque, cuando alguien empieza a justificarse, ya ha perdido la posición de poder. Le dije algo simple, pero definitivo. Las decisiones tomadas sin respeto no se corrigen con explicaciones tardías. Eso marcó el final de la conversación. No le cerré la puerta con violencia. No lo expulsé. Simplemente dejé claro que, esta vez, no era yo quien debía adaptarse. Y él lo supo. Se fue sin decir mucho, sin saber exactamente qué pasaría después.
Pero con una certeza nueva y pesada, ya no podía controlar la historia como creía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la justicia. No porque él sufriera, sino porque entendió. Después de aquella visita, mi hijo no volvió de inmediato. Tampoco insistió. Eso me confirmó algo importante. Había entendido el mensaje, pero aún no sabía cómo digerirlo. Porque cuando alguien pierde una posición que creía segura, primero intenta negar la realidad antes de aceptarla. Pasaron los días y el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este tenía tensión, expectativa, una sensación de algo pendiente que no encontraba forma de resolverse. Yo seguía con mi vida. No como una huida, sino como una afirmación. Empecé a ocupar mi tiempo en cosas que había postergado durante años. Pequeñas decisiones cotidianas que antes giraban en torno a otros y que ahora, por primera vez, me pertenecían. No era libertad eufórica, era autonomía tranquila. Mientras tanto, él empezó a sentir el peso de sus propias acciones, de una forma más concreta, no emocional, sino práctica. Personas que antes le respondían con rapidez, ahora pedían confirmaciones. Asuntos que se resolvían solos, requerían aclaraciones. Situaciones que él creía cerradas volvieron a abrirse, y en todas aparecía el mismo nombre, el mío. No como amenaza, como referencia. Descubrió que muchas decisiones importantes del pasado estaban ligadas a mi criterio, que yo había sido el punto de contacto, el filtro, la persona que sostenía equilibrios que él ni siquiera sabía que existían. Eso lo desestabilizó, porque implicaba aceptar que su autoridad no era tan absoluta como creía, que había construido su seguridad sobre una base que nunca se tomó el tiempo de comprender. Empezó a escuchar comentarios, preguntas indirectas, miradas distintas. Personas que, sin decirlo explícitamente, empezaron a cuestionar cómo había manejado la situación conmigo. No lo juzgaban abiertamente. Eso habría sido más fácil. Lo observaban. Y cuando alguien empieza a ser observado, empieza a sentir el peso de sus decisiones. Mi hijo intentó defenderse, explicar que las cosas no habían sido tan simples, que había razones, que yo también tenía responsabilidad. Pero cada explicación sonaba incompleta, porque faltaba una pieza clave, mi versión, y yo no la estaba dando. Ese fue el verdadero cambio. Durante años, yo había sido quien suavizaba los conflictos, quien explicaba, quien justificaba, quien ponía palabras donde otros solo veían consecuencias. Ahora, al no hacerlo, dejé un vacío que nadie podía llenar, y ese vacío empezó a hablar por sí solo. Él volvió a intentar contactarme, esta vez con mensajes más largos, más cuidados. Ya no hablaba solo de papeles o asuntos pendientes. Empezó a mencionar recuerdos compartidos, momentos del pasado, intentos torpes de reconectar desde lo emocional. Pero algo había cambiado irreversiblemente. Ya no bastaba con recordar. Leí sus mensajes sin prisa, sin ansiedad, sin la urgencia de antes, porque entendí algo fundamental. Cuando alguien solo busca reconciliarse cuando pierde control, no busca sanar, busca recuperar. Y yo ya no estaba dispuesta a ocupar ese lugar. Respondí con pocas palabras, claras, sin reproches. Le dejé saber que había escuchado, que entendía su confusión, pero que no estaba preparada para volver a ocupar un rol que había sido cuestionado y descartado. Eso fue más duro para él que cualquier confrontación, porque no podía discutirlo, no podía refutarlo, no podía culparme. Era una consecuencia lógica. Ahí comenzó
su verdadera confrontación interna. Empezó a aceptar que no todo se puede revertir, que hay decisiones que cambian la dinámica para siempre, que expulsar a alguien no es solo un acto físico, sino simbólico. Había roto algo que no se repara con palabras. Mientras tanto, yo sentía algo nuevo. No era satisfacción. Tampoco alivio completo. Era una sensación de coherencia, de haberme elegido a mí misma por primera vez sin sentir culpa. Eso también era parte del proceso. Mi hijo empezó a hablar de arreglar las cosas con otros, pero ya no desde la seguridad, sino desde la incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se vuelve visible, debilita. Empezó a darse cuenta de que el respeto no se exige, se pierde o se gana. Y él había perdido parte del suyo cuando me trató como algo descartable. Ahora estaba pagando el precio de no haber entendido a tiempo quién sostenía realmente el equilibrio. Yo no hice nada activamente para que eso ocurriera. No hablé mal de él. No conté mi versión. No revelé secretos. Simplemente dejé de protegerlo. Y a veces, eso es suficiente. El silencio, bien usado, no destruye, desnuda. Y él estaba quedando expuesto frente a sus propias decisiones. No sabía cómo terminaría todo. No sabía si habría una reconciliación real o una distancia definitiva. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Nunca volvería a ocupar el lugar de alguien que puede ser echado y luego reclamado cuando conviene. Eso ya no estaba en negociación. Y él, finalmente, empezó a entenderlo. Mi hijo siempre pensó que la herencia era algo tangible. Una casa, un apellido, un patrimonio que se recibe por derecho. Nunca se preguntó de dónde venía realmente ese derecho. Cuando empezó a investigar con más seriedad, no lo hizo por ambición. Lo hizo por necesidad. Sentía que algo se le escapaba de las manos y necesitaba entender por qué. Ya no buscaba control absoluto, sino estabilidad. Pero cuanto más buscaba, más inestable se volvía todo. Descubrió que muchos acuerdos del pasado no estaban escritos de forma directa. No había documentos claros que explicaran cada decisión. Había, en cambio, contextos, testimonios, elecciones hechas en momentos críticos, y en todas aparecía el mismo patrón. Yo había sido quien habló cuando otros callaron, quien negoció cuando otros impusieron, quien renunció cuando el conflicto parecía inevitable. Eso no figuraba en ningún papel, pero estaba en cada resultado. La herencia empezó a adquirir otra forma en su mente. Ya no era solo lo que se recibe al final, sino lo que se protege durante años sin reconocimiento. Entendió que muchas cosas no llegaron a sus manos por azar, sino porque alguien decidió que así fuera. Y ese alguien fui yo. Esa comprensión lo obligó a revisar toda nuestra historia con otros ojos. Recordó momentos que antes parecían insignificantes, conversaciones que yo cortaba, temas que evitaba, decisiones que tomaba sin consultar. No era autoritarismo, era previsión. Pero él no lo vio así en su momento. Había confundido mi silencio con sumisión, mi paciencia con debilidad, mi constancia con obligación. Y esa confusión había alimentado la idea de que podía desplazarme sin consecuencias. Ahora entendía que el error no fue echarme de la casa. El error fue subestimarme durante años. Empezó a hablar con más personas del entorno familiar, no para justificarse, sino para reconstruir una versión más completa de la historia. Y lo que escuchó no fue cómodo. Algunos lo miraban con lástima, otros con sorpresa, algunos con una mezcla incómoda de ambas cosas. Porque para muchos, yo no era
la madre que estaba siempre. Era la mujer que había evitado conflictos mayores, la que había tomado decisiones difíciles para proteger a todos, y él no lo sabía. Esa ignorancia empezó a pesarle más que la culpa. Entendió que no se puede reclamar una herencia sin comprender el camino que la hizo posible, que no se puede ocupar un lugar sin respetar a quien lo sostuvo antes. Y ese respeto ya no se recupera solo con palabras. Por primera vez, consideró algo que antes le habría parecido impensable, que quizás no tenía derecho a exigirme nada, ni explicaciones, ni presencia, ni perdón. Ese pensamiento lo dejó vacío, porque implicaba aceptar que había roto un vínculo sin comprender su profundidad, que había tomado una decisión definitiva creyendo que era reversible, que había confundido poder con propiedad. Mientras tanto, yo seguía mi vida sin dramatismo. No hablaba de él, no explicaba la situación, no buscaba apoyo ni validación. Simplemente avanzaba. Eso desconcertó a muchos. Esperaban verme afectada, resentida, derrotada. Esperaban una reacción visible, pero no la hubo. Y esa ausencia de reacción empezó a generar preguntas. Algunos empezaron a preguntarse cómo alguien puede sostener tanta calma después de ser expulsada por su propio hijo. Otros comenzaron a recordar episodios pasados que cobraban nuevo sentido. Mi silencio no era vacío, era coherencia. Mi hijo empezó a sentir que el relato que había construido ya no se sostenía. No porque yo lo contradijera, sino porque los hechos lo hacían. Y cuando el entorno empieza a percibir grietas, la imagen se resquebraja sola. La herencia, entonces, dejó de ser un tema privado. Se convirtió en un asunto simbólico, no por disputas legales, sino por reputación, por memoria colectiva, por reconocimiento tácito. Él entendió que, incluso si todo quedaba formalmente en su nombre, algo esencial se había desplazado: el respeto. Y sin respeto, ninguna herencia tiene peso real. Intentó acercarse de nuevo, esta vez con un tono distinto, no desde la urgencia, sino desde la humildad. Pero incluso esa humildad llegó tarde, porque no se puede pedir reconocimiento cuando antes se negó. Yo escuché, como siempre, pero ya no desde el mismo lugar. Le dije algo que no esperaba oír, que algunas cosas no se pierden cuando se van las personas, sino cuando se rompen los vínculos. Y ese vínculo había cambiado para siempre. No le hablé de castigos. No mencioné consecuencias futuras. No amenacé con nada. Simplemente le dejé claro que la herencia más importante no se mide en propiedades, sino en cómo se honra a quienes hicieron posible el camino. Y eso no se puede exigir. Se construye. Él se fue esa vez, con una comprensión distinta. No más tranquila, pero sí más honesta. Sabía que algo se había cerrado definitivamente, que ya no podía volver atrás, esperando el mismo lugar. Y yo, por primera vez, sentí que el equilibrio se había restablecido, no porque él perdiera, sino porque yo dejé de ceder. El poder no siempre se arrebata. A veces, simplemente cambia de manos cuando alguien decide dejar de sostenerlo para otros. Lo que mi hijo no esperaba era que la historia no se quedara entre nosotros. Durante mucho tiempo, creyó que el conflicto había sido privado, que lo ocurrido entre una madre y un hijo no interesaría a nadie más, que bastaba con cerrar la puerta para cerrar también el relato. Se equivocó, porque las decisiones que se toman en silencio suelen dejar rastros, y los rastros, tarde o temprano, llaman la atención. Personas del entorno comenzaron a hacer preguntas. No de forma directa,
no con acusaciones abiertas, sino con curiosidad contenida, comentarios sueltos, frases que parecían inofensivas, pero que tenían peso. Hace tiempo que no se la ve. ¿Está bien tu madre? Ella siempre estaba presente. Él respondía con frases vagas. Decía que yo había querido independencia, que necesitaba mi espacio, que todo estaba bien, pero cada respuesta sonaba más ensayada que convincente. Porque cuando una versión no se sostiene sola, necesita demasiadas explicaciones. Algunos empezaron a notar incoherencias, fechas que no cuadraban, cambios repentinos, decisiones tomadas con demasiada prisa. Y cuando el entorno empieza a notar esas grietas, la narrativa comienza a resquebrajarse. Mi silencio seguía siendo absoluto. No di entrevistas emocionales. No conté mi versión. No busqué aliados. Y, sin embargo, la historia avanzaba. Eso fue lo que más lo descolocó. Esperaba que yo reaccionara, que hablara, que reclamara, que exigiera. Esperaba poder señalarme como alguien resentida o exagerada, pero no tuvo esa oportunidad, porque no dije nada, y ese silencio obligó a los demás a observar por sí mismos. Algunos recordaron episodios del pasado, momentos en los que yo había intervenido para evitar conflictos, situaciones en las que había mediado sin que nadie lo notara, decisiones que tomé para proteger relaciones, incluso cuando no me beneficiaban. Esos recuerdos empezaron a circular, no como chismes, sino como constataciones tardías. Mi hijo empezó a sentir algo nuevo, pérdida de control narrativo. Ya no podía decidir cómo se contaba la historia. Ya no podía imponer su versión sin resistencia. Porque ahora había múltiples miradas, múltiples recuerdos, múltiples piezas que no encajaban del todo con lo que él decía. Eso lo puso a la defensiva. Empezó a sentirse evaluado, no juzgado abiertamente, pero sí observado con atención. Y cuando alguien siente que lo observan, empieza a revisar sus propios actos con más crudeza. Se dio cuenta de que había subestimado algo fundamental. Las relaciones no se rompen en silencio, sin dejar huella. Había creído que echarme de la casa era un acto aislado, un límite claro, una decisión práctica. No entendió que ese gesto tenía un impacto simbólico mucho mayor, porque no me había expulsado solo a mí. Había expulsado una figura que sostenía equilibrios invisibles, y ahora esos equilibrios estaban fallando. Empezó a perder autoridad en pequeños detalles. Opiniones que antes se aceptaban sin discusión ahora eran cuestionadas. Decisiones que tomaba con seguridad ahora recibían miradas dudosas. No era rechazo frontal, era distancia. Y la distancia, cuando aparece en quienes antes confiaban plenamente, duele más que cualquier enfrentamiento. Mi hijo empezó a preguntarse si había manejado mal la situación. No desde la culpa, sino desde el cálculo. Se preguntaba si había ido demasiado lejos, si había subestimado las consecuencias sociales, no solo las personales. Por primera vez, entendió que el respeto no se pierde solo frente a quien se daña, sino frente a quienes observan cómo se daña. Mientras tanto, yo seguía mi camino con discreción. No me escondía, pero tampoco me exhibía. No buscaba protagonismo. Simplemente ocupaba un lugar distinto, más pequeño quizás, pero auténtico. Y eso llamó la atención. Algunos se acercaron a mí con cuidado, no para preguntar, sino para acompañar. No me pidieron explicaciones, no necesitaban detalles. Bastaba con mi presencia serena para entender que no estaba rota. Eso contrastaba con la imagen que mi hijo había construido. Esperaba verme debilitada, dependiente, desorientada. Pero lo que vieron fue a alguien que, a pesar del golpe, se sostenía con dignidad.
y esa diferencia empezó a pesarle. No porque yo hablara, sino porque yo existía fuera de su control. Eso fue lo que terminó de incomodarlo. Intentó ajustar su discurso, ser más cuidadoso, mostrar preocupación. Pero ya era tarde. La percepción del entorno había cambiado. Y cuando la percepción cambia, no se puede forzar el regreso al punto anterior. Mi silencio había hecho algo que las palabras no habrían logrado. Permitir que cada quien sacara sus propias conclusiones. Y esas conclusiones no siempre fueron favorables para él. Por primera vez, mi hijo se sintió expuesto, no por una acusación directa, sino por la suma de pequeños indicios, por la sensación general de que algo no había sido manejado con respeto. Eso lo llevó a un punto de quiebre interno. Entendió que, incluso si intentaba una reconciliación, ya no sería solo conmigo. Tendría que enfrentar una realidad más amplia. Tendría que asumir que sus decisiones habían sido vistas, interpretadas y recordadas. Y ese peso empezó a resultarle insoportable. Yo lo sabía. Sabía que ese momento llegaría. No porque lo deseara, sino porque así funcionan las cosas cuando alguien cree que puede borrar una historia sin consecuencias. El pasado no grita, no persigue, no amenaza, simplemente espera. Y cuando llega, lo hace con una calma que desarma. Mi hijo empezó a darse cuenta de algo que nunca había considerado realmente. No estaba perdiendo bienes, ni comodidad, ni estatus material. Estaba perdiendo respeto, y el respeto, cuando se va, no regresa con facilidad. No fue un golpe inmediato, fue una erosión lenta, una sensación persistente de que algo había cambiado en la forma en que los demás lo miraban, lo escuchaban, lo tomaban en serio. No había reproches abiertos, pero sí silencios incómodos. Pausas largas, antes de responder. Opiniones que ya no eran absolutas. Eso lo desarmó, porque durante años se había movido con la seguridad de quien cree que su posición es incuestionable. Nunca pensó que una decisión tomada puertas adentro pudiera tener consecuencias tan visibles puertas afuera, pero las tuvo. Empezó a preguntarse qué dirían de él cuando no estaba presente. ¿Qué versión de la historia circulaba realmente? Y, sobre todo, ¿qué lugar ocupaba yo ahora en la memoria colectiva? Eso fue lo que más le dolió, porque entendió que, sin quererlo, me había convertido en una referencia silenciosa. No por victimismo, sino por contraste. Mi manera de desaparecer sin escándalo, de sostenerme sin exigir nada, había generado una comparación inevitable. Y en esa comparación, él no salía bien parado. Intentó recuperar terreno de distintas formas, mostrándose más atento, más conciliador, más dispuesto a escuchar. Pero cada gesto parecía tardío, forzado, como si estuviera reaccionando a algo que ya no controlaba. Eso lo frustró, porque el control había sido siempre su punto fuerte, y ahora se le escapaba de las manos sin que pudiera identificar exactamente cuándo ni cómo. Empezó a revisar mentalmente el momento exacto en que me pidió que me fuera. Recordó su tono, sus palabras, la frialdad con la que había hablado. En ese recuerdo ya no había justificación, solo incomodidad. Por primera vez, se permitió pensar que quizás había sido cruel, no firme, no decidido, cruel. Ese pensamiento lo sacudió, porque implicaba aceptar que había herido a alguien que no solo era su madre, sino una figura que había sostenido su vida durante años sin pedir nada a cambio. Y eso no se corrige fácilmente. Empezó a darse cuenta de que no sabía cómo pedirme perdón sin que sonara vacío,
porque no bastaba con reconocer el daño. Tenía que aceptar que había actuado desde una posición de superioridad injustificada. Y eso es difícil de admitir. Mientras tanto, yo seguía sin intervenir. No porque no sintiera nada, sino porque entendía que ese proceso debía atravesarlo solo. Las realizaciones que llegan por presión externa suelen ser superficiales. Las que nacen del conflicto interno dejan marca. Y él estaba en pleno conflicto. Empezó a preguntarse si había confundido independencia con desarraigo, si había llamado poner límites a lo que en realidad fue un acto de exclusión, si había creído que crecer significaba borrar a quien le dio origen. Esas preguntas no tenían respuestas inmediatas, y eso lo dejó vulnerable. Por primera vez, se sintió pequeño frente a la magnitud de lo que había hecho. No porque temiera represalias, sino porque entendió que había alterado una relación que no se mide en términos prácticos. Una relación que, una vez dañada, no se recompone con facilidad. Empezó a considerar seriamente la posibilidad de que yo no volviera. No como una amenaza, sino como una realidad. Y esa idea lo enfrentó a un vacío distinto. No el vacío de la casa sin mí, sino el vacío de saberse responsable de una pérdida irreversible. Eso fue lo que terminó de quebrarlo por dentro. Intentó escribir una carta. La empezó varias veces. Ninguna versión le parecía honesta. Todas sonaban defensivas, justificativas, incompletas, porque aún no sabía desde dónde hablarme. Y hablar sin saber desde dónde se habla es inútil. Yo no recibí nada. Ni cartas, ni mensajes nuevos, ni intentos torpes de acercamiento. Y ese silencio mutuo empezó a pesarle más que cualquier discusión pasada, porque entendió algo esencial. El silencio no siempre es ausencia, a veces es consecuencia. Y él estaba viviendo las consecuencias de haberme tratado como prescindible. Empezó a notar que incluso cuando intentaba avanzar, algo lo frenaba, una incomodidad persistente. Una sensación de no estar en paz con sus propias decisiones, y esa falta de paz lo acompañaba a todas partes. No podía escapar de ella. Fue entonces cuando comprendió algo que nunca había aprendido. Hay errores que no se corrigen volviendo atrás, sino aceptando que ya no se ocupa el mismo lugar. Y aceptar eso duele. Mientras tanto, yo sentía que el ciclo se acercaba a su cierre. No sabía aún cómo se manifestaría, pero sabía que el proceso interno de él estaba llegando a un punto decisivo. Había pasado del control a la duda, de la duda a la incomodidad, de la incomodidad al cuestionamiento profundo. El siguiente paso ya no dependía de mí. Dependía de si estaba dispuesto a enfrentar la verdad completa, o si preferiría seguir viviendo con una versión incompleta de sí mismo. Y esa decisión marcaría el final de nuestra historia, tal como la conocíamos. No hubo una gran reconciliación, tampoco un enfrentamiento final. Mi hijo entendió algo que llegó demasiado tarde. No todo lo que se pierde puede recuperarse cuando uno quiere. Yo no volví a la casa. No retomé mi antiguo lugar. No intenté reconstruir lo que había sido roto con tanta facilidad. Porque algunas decisiones cambian la forma en que se mira a las personas para siempre. Él siguió adelante con su vida, pero ya no con la misma seguridad. Aprendió que el respeto no se hereda y que el poder no consiste en expulsar, sino en saber a quién se cuida. Yo seguí adelante también, más ligera, más consciente, sin rencor, pero sin olvido. A veces, el verdadero intikam no es hacer sufrir al otro, es demostrar que ya no tiene el mismo lugar en tu vida. Y eso lo entendió demasiado tarde.